pequeño inconveniente hogareño. Nada del otro mundo, como todos los días, 5:30 arriba, a levantarme, después de tomarme la primer pava de mate. Como es habitual, me voy a bañar. Cuando estaba abriendo la canilla, me quedé con la canilla en la mano. Y empezó a salir agua, 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 y bueno, y ahí fue el inconveniente porque no pude este, tomar la clase del día del lunes. Disculpas. Bueno, arranquemos. Comparto la pantalla. Bueno, como siempre arrancamos para recordar el ciclo de la inteligencia artificial y específicamente del machine learning, definición del problema, definición de métricas, detección de los orígenes de datos, la preparación de los datos. Entre la detección de orígenes de datos y preparación de datos se genera una microiteración. A medida que vamos viendo, vamos reconociendo nuevos datos que podemos utilizar, más limpiamos, más entendemos el problema, volvemos a tomar datos, ahí tenemos esa pequeña iteración. Partimos el conjunto de datos, nos guardamos un conjunto de datos que nunca va a ver el algoritmo, para que nosotros una etapa después podamos hacer la evaluación del modelo, entrenamos modelos. Cuando el modelo nos dice yo ya me entrené y para mí ando bien, como no confiamos, esos conjuntos de datos que separamos y nunca se los mostramos, se los presentamos para entender si realmente funciona como dice. Si pasa esa prueba ácida, deployamos el modelo y una vez que lo deployamos tenemos que evaluar su performance. ¿Qué es deployar el modelo y cuáles son los problemas que tiene deployar el modelo? Muy fácil. Recuerden en la imagen. Deployar el modelo está muy relacionado a la preparación de los datos. ¿Por qué? Por lo siguiente. Todos los pasos que ustedes hicieron con el conjunto de datos para poder entrenar el modelo son los mismos pasos que ustedes van a tener que hacer en producción para poder entrarle a ese dato que va a llegar de producción, entregárselo al modelo y que pueda pasar y ese conjunto de datos, ese dato particular, ser evaluado y que el algoritmo nos dé una respuesta. Bien, ese es un gran, gran, gran problema que van a tener al momento del desarrollo de la puesta en producción en ciencia de datos. ¿Y por qué es un gran problema? Es un dolor de cabeza por lo siguiente. Por lo general, cuando uno no tiene mucha experiencia en la puesta en producción de modelos, o sea, en el ciclo completo, muchas veces lo que sucede y las empresas cometen el error sistemáticamente, que hacen cuartos estancos. Los cuartos estancos son un grupo o un área o distintos orígenes, pero separados, distintas personas,
definen los problemas. Otro grupo es el que se encarga de la ingesta de datos hasta la evaluación del problema. Otro grupo es el que pone el modelo en producción. Y otro grupo es el que monitorea el modelo. Cuando vos generás tantos cuartos estancos separados, aunque hayan, y siempre dicen, no, nos comunicamos porque tenemos una metodología ágil, no, no funciona, no anda eso. ¿Por qué no funciona? Porque dentro de los infinidad de problemas que pueden aparecer, les comento el más habitual. En la preparación de datos, nadie pensó en el proceso completo. Entonces, para preparar los datos, generamos una secuencia, un pipeline de pasos para formatear los datos, validar, reestructurar los datos. ¿Se acuerdan que estaba lo que decíamos, la ingeniería de características, que era potenciar ese conjunto de datos para que se encuentren modelos, se encuentren patrones? Nadie tomó en consecuencia cuál era el esfuerzo de todos esos pasos. Cuando llegamos a la etapa del deploy, de la puesta en producción, nos damos cuenta que el esfuerzo necesario para trabajar con eso es tan grande que en producción, en tiempo real, no lo podemos hacer. ¿Está? Y ahí está el primer inconveniente de trabajar con equipos que están segmentados, que no participan de todo el proceso, desde la definición del problema hasta la puesta en producción y el monitoreo del mismo. Antes de trabajar con grandes equipos, con equipos muy grandes, es preferible trabajar con equipos pequeños, pero que participen en toda la iteración. ¿Por qué? Porque si yo trabajo con un mismo equipo, la misma persona, ese mismo ingeniero en datos que hizo todo el pipeline para hacer el preprocesamiento de los datos y dejarlo para que el entrenamiento del modelo, va a ser el que le va a pasar al programador del servicio para pasarlo a deploy y lo va a evaluar desde el primer momento. Y puede ser que acá se corte el proceso. Mirá, podemos llegar a entrenar el modelo, pero el esfuerzo que nos depara trabajar con esto hace que en producción sea imposible llevarlo a cabo. Se corta el modelo acá. Recuerden siempre esta estadística. De los modelos de ciencia de datos entrenados, validados y dichos, listo, pueden pasar a producción, de ese 100% que llegaron acá, que no es el 100% que arrancó acá, acá quedaron casi el 80% de los modelos, porque no teníamos datos, porque la preparación era muy compleja, porque no llegamos a ningún resultado con el entrenamiento, a un resultado aceptable, la evaluación no fue la propicia, no tuvimos los resultados que esperaba el negocio. De acá hasta acá quedaron en el camino el 80% de los problemas. Ahora, de ese 20%, vamos a decirle que el 60% no va a llegar tampoco. ¿Por qué? Porque es inviable pasarlo a producción. Solamente de ese 20%, el 40% es el que va a pasar a producción. Fíjense la cantidad de proyectos que se abortan en el tiempo, en todo el proceso.
Otros, simplemente cuando llegan acá, está todo bien, tienen el deploy, puedo hacer el deploy, ¿saben por qué tenemos en ese 60%? ¿Por qué tenemos que dejarlo? Porque el problema ya pasó de moda y tenemos otro problema que resolver. Ya ese problema no importa. Es por eso que ustedes tienen que generar proyectos que sean pequeños y rápidos, en la medida de sus posibilidades. Muchas veces las empresas los limitan obligatoriamente, pero bueno, ahí lo tenemos. Esa es la idea con la cual ustedes tienen que trabajar. ¿Mm? Muchas veces cuando hicieron todo el proyecto, vamos a presentarlo. No, este problema ya pasó. Ya no tenemos más problema con eso. Así que ahí está. Bien, habíamos visto PyCaret, habíamos visto todo el proceso con el cual nosotros habíamos arrancado y habíamos empezado a definir un conjunto de nuevas herramientas, de nuevas librerías tipo que nos servían para hacer el procesamiento automático. Acuérdense que lo que queremos hacer es ciencia de datos automática. Queremos peinar rápidamente todas las posibilidades de los algoritmos y obtener un resultado. En pos de lo que le acabo de decir acá, cuanto antes nos equivoquemos, mejor. ¿Mm? Bueno, tipo, cuando habíamos visto, era muy parecido a lo que generábamos en PyCaret. La única diferencia significativa que nosotros vamos a tener acá entre Tipot y PyCaret, que Tipot trabaja con el concepto de programación genética. Y este es un concepto interesante porque si trabajan con esta librería, les puede generar resultados que en un primer momento ustedes no los puede desconcertar. ¿Estamos? Los puede desconcertar, pero no es tan así. ¿Cuál es el resultado que los puede desconcertar? Arrancan un entrenamiento con PyCal, con los mismos parámetros, mismo dataset, todo igual. Arrancan y obtienen un resultado. Les da este modelo, que es el resultado de esta corrida. Lo ejecutan de vuelta y obtienen otro resultado. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, eso se debe necesariamente al modelo de programación genética. ¿Qué quiere decir el modelo de programación genética? Los algoritmos genéticos parten de una población. Esa población es evaluada y para que pase a una nueva generación, lo que vamos a tener es un procedimiento de cruza entre los distintos individuos, hay un modelo de, eventualmente, de mutación. La mutación lo que les hace es pegar un salto dentro del espacio de posibles soluciones. Esto para que lo relacionen con algo que vimos en análisis matemático todo, que en un primer momento no entendíamos muy bien para qué nos lo enseñaban, y acá sí tiene una, una aplicación práctica. ¿Se acuerdan los mínimos locales y los mínimos absolutos? Bien, puede ser que nosotros cuando estemos en el espacio de búsqueda, porque los algoritmos genéticos tienen una característica principal, son algoritmos eficientes para encontrar una solución decorosa ante un problema en el cual tenemos cientos de miles o millones de potenciales
soluciones correctas, pero una es la óptima. ¿Qué hace un algoritmo genético? Lo que nos permite es encontrar una solución aceptable, no necesariamente la óptima, pero aceptable con un esfuerzo de cómputo reducido. Esa es la teoría de los algoritmos genéticos y por qué fue creado el concepto de algoritmo genético. Eso lo tienen que asociar con el problema más famoso de todos, que es el problema del viajante. El problema del viajante, donde un viajante de comercio, una persona que trata de vender sus productos, tiene que quiere pasar por 10, 20 ciudades, el número de ciudades que ustedes quieran. La condición que tiene es tratar de hacer el circuito más eficiente. ¿Qué es el circuito más eficiente? Ir y no repetir ninguna ciudad, pasar solamente por una ciudad. Hay múltiples combinaciones que podemos tener. Cada una de esas combinaciones de ciudades que podemos tener es un elemento de mi población, es un individuo, lo que se llama en los algoritmos genéticos. La combinación que hace, si yo tendría 10 ciudades, tendría un cromosoma de 10 ítems, de 10 elementos. ¿Mm? Porque cada uno de ellos sería una ciudad. La cruza sería tomar el elemento de la ciudad uno con la ciudad 2. ¿Cuál es la función qué es la función de aptitud? Lo que permite que pase una, una combinación a la nueva generación. Por ejemplo, la función de aptitud que va a evaluar esto es la que acabamos de decir, que no esté repetido ninguna ciudad, que no esté repetida ninguna ciudad. Entonces ese es el primer corte para decir si pasa o no pasa un individuo a la nueva generación. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer es ver cuál es el punto de corte. También tenemos que tener un punto de corte en nuestro algoritmo. Por ejemplo, no queremos obtener la mejor opción porque puede ser muy costoso el tiempo de cómputo, el esfuerzo de cómputo. ¿Qué hacemos? Decimos, bueno, me conformo si yo puedo manejar en un día para recorrer las 10 ciudades 400 kilómetros, que es un número que lo puedo manejar. Listo. Entonces, las dos condiciones que voy a evaluar para que pase un individuo, esa es la función de aptitud, para que pase un individuo a la nueva generación es que recorra las 10 ciudades. Y la condición para cortar el algoritmo genético es que tenga 400 o menos kilómetros recorridos. Y si no, le tengo que poner la generación, este primer valor que tiene acá, porque puede ser que nunca lo encuentre. En este caso es 100, o sea, 100 poblaciones voy a tratar de hacer y me voy a quedar con la mejor. Si a las 100 poblaciones no encontré un, un buen modelo, me traeré el mejor y ya está. Esa es la esencia de los algoritmos genéticos. Acá lo que está haciendo la programación genética es la combinación de algoritmos para encontrar un buen resultado. Como ustedes se imaginan, en este punto, cada vez que lo ejecutamos, la semilla con la cual va a empezar a arrancar la combinación de algoritmos puede ser distinta o va a ser distinta, y es por eso que deben entender que si lo corren dos veces, aunque sean del mismo equipo, con el mismo
conjunto de datos, puede ser que este algoritmo sea distinto. Y acá tienen otro punto a favor cuando trabajamos con la ciencia de datos automática. Ustedes podrían hacer un algoritmo de ensamble. ¿Qué es el ensamble? Lo vamos a ver dentro de dos clases. Yo puedo combinar distintos algoritmos para obtener un mejor resultado. Un pipeline. La salida de uno es la entrada del otro. ¿Qué es lo que estamos viendo? Acá tenemos, le va ejecutando varios de adentro hacia afuera, varios modelos para obtener un buen resultado. En este caso fue del 0,98. Bárbaro. Con estos parámetros. ¿Qué es lo que hace esto? ¿Qué es lo que nos permite hacer esto? Bueno, dedicarnos a tener un nivel más alto de abstracción. ¿Qué es el nivel más alto de abstracción? Bueno, es muy fácil. Yo después puedo trabajar el resultado que me dio PyCaret con el que me dio Tipot, que son dos herramientas de ciencia de datos automática que son totalmente distintas en la concepción de cómo fueron pensadas y atacan el problema desde dos puntos de vista distintos. PyCaret principalmente trabaja con pipelines, igual que acá, pero los pipelines que generalmente realiza PyCaret son conjuntos de preprocesamiento y un algoritmo. Por otra parte, Tipot lo que hace es, el pipeline lo hace no solamente con preprocesamiento, sino con combinación de algoritmos. Y esos dos puntos de vista distintos los puedo tomar ¿en dónde? En lo que se llama después un algoritmo de votación. Ustedes tienen que saber que lo único que nos cuesta tiempo, esfuerzo y trabajo es cuando yo estoy evaluando modelos de, de entrenamiento. En términos generales, y si tengo superado el problema que habíamos dicho recién, que los pasos de preprocesamiento para el deploy están medianamente resueltos, lo que me va a pasar a mí es algo muy simple. Voy a poder resolver en producción, cuando yo le presento los datos, el tiempo de respuesta que consume cada algoritmo es mínimo. Entonces yo no voy a tener problema de tener más de un algoritmo en producción para evaluar y después aplicar una técnica. Existen varias, pero la más tradicional es un algoritmo que es de voting, que básicamente va tomando la salida de todos los algoritmos y después hace una extrapolación y te da el resultado, que sería como la media de todos los algoritmos que evaluó. Entonces fíjense cómo ustedes pueden hacer combinaciones de herramientas de Automated Machine Learning para que tengan un mejor o aproximación a un resultado y estén más seguros para dar una respuesta. ¿Y por qué les recomiendo que hagan esto? Por la sensibilidad que cada familia de algoritmos o que cada algoritmo en particular tiene a los cambios de datos. Y esto tiene que ver con el último punto de acá, de performance y monitoreo. Uno de los grandes problemas que ustedes van a encontrar cuando están trabajando con datos es que los datos cambian. ¿Por qué? Porque no importa que aunque venga de una máquina, en un punto particular ha tenido contacto con algún ser humano por algún motivo. Y los seres humanos tendemos a cambiar de comportamiento. Ese comportamiento impacta en
ese conjunto de datos. Y es por eso que los datos en el tiempo cambian. Sus patrones varían. No es lo mismo el patrón de compra de productos en verano que en invierno. No es lo mismo el patrón de compra, de uso, de consumo de electricidad o de gas en verano o en invierno. Cambian. Las personas cambian por factores que a su vez influyen sobre ellas. Entonces yo tengo que reentrenar el algoritmo. Pero el reentrenamiento, esto que dice performance y monitoreo, el monitoreo yo puedo estar viendo, está funcionando, no está funcionando, está dando respuesta. La performance es una cuestión bastante compleja de evaluar en un algoritmo cuando está en producción. ¿Por qué? Porque yo voy teniendo resultados de uno a uno de los valores que le voy entregando y me va devolviendo el algoritmo. Ahora bien, yo voy a tener que hacer una evaluación batch para ver cuál era el rendimiento que tenía cuando yo evalué en el primer momento, o sea que ahora vamos a ver que hay una relación entre la evaluación del modelo original y la performance cuando está en producción. Y yo tendría que tratar de la manera, esta es la manera más simple, hay otras maneras más complejas, pero arranquemos por lo menos en conocer una forma de poder tener un método de evaluación. Es, si acá el algoritmo me había dicho que tenía para una métrica particular un 98% de certeza, cuando esté en producción, esa performance debería estar muy cerca de ese valor. Entonces agarro y digo, es fácil, cada vez que veo voy contando lo que me va dando bien, mal, lo comparo con esto y ya tengo ese numerito mágico. No es 98, es 93, 95, anda bien, sigo para adelante. El problema que ustedes van a tener ahí, que el dato que ustedes están viendo es sesgado porque es único. Ustedes están contando los valores que le da bien y mal. Y no saben si ese conjunto de datos nuevo es un valor sesgado de lo que tienen. Cambiaron los datos y están sesgados. Le puede estar dando muy distinto o muy parecido, pero no es una técnica y eso es algo que también se equivocan cuando quieren monitorear la performance de un algoritmo en términos generales, cuando dicen, no, todavía no hay que reentrenarlo el algoritmo, porque fíjate, siempre me está dando el 98% de certeza, pero los datos pueden haber cambiado y calzó justo y me está dando lo mismo, el mismo tipo de datos y en realidad estoy viendo cualquier cosa. Entonces tengan mucho cuidado porque monitorear es fácil, ver, está funcionando el algoritmo. Evaluar la performance y compararla con lo que fue en su momento original es una tarea para nada trivial, para nada trivial. Es muy complejo poder darse cuenta que los datos no cambiaron lo suficiente para tomar la decisión de reentrenar el algoritmo. Hay un montón de técnicas que dicen y modelos matemáticos para evaluar el conjunto de datos, pero a la postre, lo más fácil que hay y lo que se hace en la práctica, y resulta como una regla de escritorio, con lo cual nosotros nos podemos manejar, es lo siguiente. Es decir, cuando lo paso a producción, digo,
voy a tomar una muestra del conjunto de datos total. ¿Se acuerdan que de esta ingesta de datos? Estos datos fueron creciendo. Si tomé datos de la base de datos, voy a tomar datos de esos mismos orígenes de datos. Pero ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un corrimiento de la ventana, porque pongámosle fechas para que lo entendamos bien. Imagínense que definimos este problema el 1 de enero del 2023. Empezamos a tomar los datos, hicimos la preparación, la evaluación y tomamos una versión final de los datos para entrenar el modelo, hacer la segregación y entrenar el modelo el 1 de marzo. Entregamos el modelo, lo pusimos a producción el 1 de mayo. Bárbaro. Empezó a entrar en producción. Ya ahí, cuando entró en producción, tenemos 2 meses de datos que no fueron evaluados en el conjunto de entrenamiento. 2 meses. Entonces decimos, bueno, ya contamos con 2 meses adentro que no fueron evaluados de datos. Vamos a darle 4 meses más y cuando llegan los 6 meses, es decir, en en agosto del 2023, voy a tomar una muestra de datos, voy a reutilizar todo el mismo proceso que hice y voy a entrenar nuevamente el modelo. ¿Qué debería ser? ¿Cuál debería ser el resultado? Encontrar una métrica que me diga, para el mismo modelo, para el mismo algoritmo, no voy a cambiar de algoritmo, no voy a utilizar la ciencia de datos automática, que me encuentre otro algoritmo, no, voy a utilizar este algoritmo que es el que está puesto en producción. ¿Pero con qué? Con los datos del pasado, bien, pero también incluidos habíamos dicho, desde el 1 de marzo hasta el 1 de agosto, incluidos en el dataset de entrenamiento. Directamente voy a entrenar preproceso, con todo lo que ya había dejado armado, entreno, y cuando evalúo los modelos, antes y después, deberían ser valores muy similares. Si los valores son similares, performance satisfactoria. Puedo no cambiar el modelo y presentar y seguir con esto. ¿Estamos? Esa es una forma, una regla de escritorio que ustedes tienen para saber cuándo tienen que reentrenar. Pero es casi por fuerza bruta, sí. Todos los demás modelos que yo encontré, paper que he leído, generan un andamiaje tan grande para evaluar la performance que termina siendo más conveniente hacer esto, que ya tenés toda la infraestructura armada, tomar los datos, pasarlos por el modelo y evaluarlo, que agarrar y hacer todos esos pasos que te dicen, bueno, ahora analizar el modelo, generar las distribuciones, evaluar. Tengo que programar de nuevo, es mucho esfuerzo. ¿Eso les quedó claro, chicos? Porque es un punto muy importante de la ciencia de datos. El silencio es aceptación, resignación. ¿Están? Sí, sí, se Bien, entiende. gracias. Bueno, de ahí, de ahí tienen que tomar también una decisión. ¿Mm? Si quieren ver
el problema completo y ustedes quieren resolver el problema de manera completa, tendrían que decir, bueno, hice el entrenamiento, reentrené con el conjunto de datos nuevos y la performance me dio similar. Bueno, puedo estar, nunca voy a estar seguro, pero puedo tener un cierto grado de seguridad de que lo que lo que el modelo que están dando en producción sigue funcionando. Bárbaro. Entonces, al 1 de agosto puedo hacer un tilde y decir, bueno, hasta acá andamos. Bien. ¿Qué ven ustedes ahí? Con lo que ya saben de ciencia de datos, ¿qué intuyen ustedes en este punto? Hasta acá hicimos una validación. Ahora, ¿qué más podríamos hacer? ¿Qué se imaginan? Limpieza de datos. ¿Cómo te escuché muy bajo? Limpieza de datos. No, ahí hiciste porque todos los pasos de preprocesamiento ya los tenías guardados, los tenías en tu, tu GitLab, GitHub, lo que quieras, y tenías todo el proceso de deploy armado para eso, para que funcione. Puedo generar un nuevo entrenamiento. Tengo 6 meses más de datos. Entonces, puedo hacer un doble proceso. Por un lado, puedo hacer esto rápido. Valido que el modelo al 1 de agosto siga siendo válido, pero también cuando digo ya está, es válido, le voy a decir, bueno, ahora le voy a dar a la ciencia de datos automática que con estos 6 meses nuevos, a ver si encuentra un mejor patrón y lo ejecuto de vuelta. Y capaz que este resultado que veníamos teniendo cambie. Porque ahora que tengo a mi dataset, tengo más datos. Cuanto más datos tengo, la teoría diría que voy a tener un mejor resultado, cosa que no es 100% seguro. Pero bueno, pero me sirve. Ahí lo tengo. ¿Estamos? Tengo esto. Y puede ser que me cambie. Entonces, ahora estamos entendiendo todo el círculo de la ciencia de datos con un conjunto de realidades y datos sacados de la experiencia que me permiten a mí gestionar el proceso de ciencia de datos de una manera más apropiada. Tengo una forma medianamente repetitiva, no quiere decir que sea simple, pero ya estaría hecha, que es monitorear cada tantos n meses, un periodo n, no meses, periodo de tiempo, del algoritmo que fue puesto en producción, con el mismo algoritmo que tenía, pero corriendo la ventana de datos hasta el último momento que pueda. Eso impacta en todo el preprocesamiento, la segregación y la ingesta de datos, en que todo ese proceso lo tengo que tratar de automatizar desde el primer momento, porque yo sé que en nuestro caso, 6 meses después, lo tuve que utilizar de vuelta. Eso es algo que los libros no dicen y es muy importante cuando ustedes están trabajando en el día a día. Todo lo que hicieron para el entrenamiento tiene que ser un pipeline, una cañería, que lo puedan repetir en forma automática. Entonces, todo este proceso tiene que caer o se lo pasan al equipo de automatización de la empresa o ustedes
tienen que tener los conocimientos como ingenieros en datos o ingenieros o científicos de datos, según lo que les corresponda trabajar en los equipos, en un área que se olvidan todos de mencionar, que es el de automatización. Hay un conjunto de herramientas que automatizan procesos y que se puede hacer también con Python. Ustedes automatizan el proceso. ¿Qué es automatizar el proceso? Gestionar el acceso a la base de datos desde un programa de línea de comandos que pueda conectarse con un usuario en una password que está previamente encriptada, que está en un lugar que la gente de seguridad nos lo aprobó, tomar ese dato, obtener el conjunto de datos, tener acceso por lo general a FTP para transferir esos datos. Acuérdense que son conjuntos de datos grandes, que todo ese proceso pueda generarse y todos los pasos que hicimos en la preparación de datos, la primera vez lo podamos repetir sin la intervención nuestra o, como habitualmente se menciona, es siempre tienen que trabajar cuando hacen automatización de procesos con un concepto que viene de la técnica LEN de Toyota, que se llama Shidoka. Shidoka en japonés quiere decir automatización con un toque humano. ¿Qué es la automatización con un toque humano, el Shidoka? Les cuento una pequeña historia para que les quede claro. ¿Ustedes saben por qué la industria japonesa destronó a la industria americana de los autos? Básicamente por dos razones principales. La primera razón fue cuando ellos llegaron al mercado americano después de la Segunda Guerra Mundial con un conjunto de autos a vender en el mercado americano, lo presentaron y no funcionó. Los autos japoneses comparados con los autos americanos de la década del 50 eran de mala calidad. Los americanos querían autos en esa época más grandes, no funcionaron. Los japoneses se dieron cuenta que tenían que cambiar. A Edward Deming lo, lo convocan, profesor de la universidad, no recuerdo en este momento de qué universidad americana, y es lo que hacen de la calidad total, ¿no? El concepto de calidad total. Empiezan a mejorar cada una de sus etapas. Hasta ahí, no muy distinto de lo que habían hecho los americanos. Pero ahí detectan una situación que los americanos no se habían percatado. Los americanos en la industria automotriz lo que trataban de hacer eran herramientas y procesos y máquinas que hacían autos cada vez más sofisticados. En ese tiempo tendríamos los conceptos para el 60, finales de los 60, principios de los 70, el concepto de la automatización y de la robotización. ¿Qué es lo que sucede con la robotización y hoy en día sigue sucediendo? Esa máxima no se cambia. ¿Qué es la siguiente? Si yo quiero hacer un robot que camine o que haga lo que haga y que no tenga obstáculos y que funcione bien a la primera, esa parte es fácil. De la robótica y de la automatización, el problema no está dado en el camino feliz, está dado en que el robot o la máquina herramienta robotizada, que es la que se utiliza para la construcción de autos,
pueda resolver de manera automática todas las posibles soluciones, todos los posibles problemas que se le presentan. Traducción. Una máquina necesita tener las puertas, recibir las puertas de una manera alineada. Y llega una puerta que no está tan alineada. La máquina herramienta tiene que evaluar que esa puerta no está tan alineada, generar una alerta o sacarla y tomar la próxima. Todo ese proceso implica a nivel de programación un montón de líneas de código y una sofisticación que se puede hacer, pero impacta directamente en el precio del producto, es decir, en el precio de esa máquina herramienta. Lo que se dieron cuenta los japoneses que era que las máquinas y herramientas para la línea de producción de construcción de autos que los americanos no querían utilizar porque ya decían que eran viejas, que eran de la década anterior, eran las mismas que eran en el momento actual, pero ¿cuál era la diferencia? ¿Cuál era la única diferencia que encontraban? Que las nuevas máquinas solucionaban de manera automática todos estos problemas. Los japoneses quisieron, en vez de que la máquina lo solucione, pusieron a un japonés a mirar la máquina. Y si había un problema, el japonés solucionaba el problema y continuaban con la máquina. Eso lo que logró es reducir los costos finales del producto a lo largo de toda la línea de producción. Eso tuvo una consecuencia directa en el método Lean, en el método Toyota, que es en los métodos esbeltos de sacar todo lo redundante. ¿Por qué? Por algo simple. La persona que estaba viendo eso tenía grandes periodos de tiempo ocioso. Entonces, el tiempo ocioso lo podemos utilizar para que sea improductivo o productivo. Los griegos llamaban el ocio creativo a esto. Y eso les permitía a cada persona, ya no solamente a los expertos en eficiencia japonés, sino a cada empleado de la fábrica Toyota, poder estar pensando maneras de solucionar problemas que tenían en cada una de sus estaciones y de reducir costos, con lo cual se generó un círculo virtuoso que cada vez hacía el proceso más eficiente y reducía costos. Llegado el momento, arranca la década del 70 y esa década del 70 lo que hace es la primera crisis del petróleo, donde los precios del petróleo se disparan. Los grandes autos americanos que consumían mucha gasolina se ven perjudicados contra un conjunto de autos japoneses que siempre una de las cosas que esto de reducir, también era la reducción de consumo de gasolina. De repente, los japoneses son la mejor opción para la sociedad americana de decir, compremos hoy los autos japoneses porque son de buena calidad. ¿Por qué? Porque hubo años y años, una década completa que las personas estuvieron evaluando cada potencial problema que podía tener en la línea de producción para mejorar los productos. Y por otro lado, era el poco consumo de combustible con respecto a los autos americanos. En un lustro, o sea, en 5 años, del 73 al 77, la la industria automotriz japonesa destrona a la industria automotriz americana. Al margen del cuentito, es lo que quiero que se lleven, y es por eso que les cuento la historia, así les queda, que estamos más acostumbrados a escuchar historias, les queda presente
Es el concepto de Jidoka, automatización con un toque humano. Ese toque humano es lo que ustedes van a hacer para automatizar todo el proceso de ingesta de datos, preparación, segregación y entrenamiento del modelo. ¿Por qué? Porque saben que dentro de 6 meses o 4 o un año lo van a tener que reutilizar. ¿Van a hacer algo que sea totalmente automático? No, pero van a tratar de automatizar la mayor cantidad de pasos y solamente ustedes tengan que evaluar ante problemas que haya qué hacer. Con lo que se describe, con lo que se desprende de esto que estamos haciendo, que no solamente hay que automatizar, sino que también hay que documentar. El concepto de documentación es central para recordar lo que habían hecho ustedes. Cada paso, cada etapa debe ser documentada, nos guste o no nos guste. Y así vemos cómo podemos combinar modelos. Preguntas hasta este punto. ¿Entienden cómo es esto? ¿Entienden cuál es el proceso? ¿Vieron dónde están los principales problemas? ¿Tomaron nota de los lugares donde no se ha, cómo les puedo decir? No sale muchas veces en los libros de texto de ciencia de datos, no se habla de estos pequeños problemas. Y son problemas mayúsculos. Y es por eso que la ciencia de datos es como que arranca, están todos desesperados, pero va a los golpes dentro de las empresas, porque no entienden todo el proceso de ciencia de datos. En cada etapa que vos estás haciendo, tenés que estar pensando N pasos para adelante, porque de no pensar esos N pasos para adelante, en algún momento te vas a tropezar. Eso es lo difícil de entender en la ciencia de datos. Todos nos centramos en el algoritmo y no nos centramos en todo el proceso completo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por mi parte no. Bien. Bueno, vamos a hacer un break para ensillar el mate y cuarto nos encontramos de vuelta, chicos. Dale, Dale. profe. Bueno, habíamos visto esto, creo que ya esto les queda claro, lo de los modelos les quedó claro. Después esto continúa, ¿no? Hay muchísimas herramientas. Su tarea es ir entendiendo cada una de estas herramientas. Todas son similares como trabajan, les da un resultado y lo presentan. Eh, no tienen mucho más que hacer. Acá, por ejemplo, cada herramienta tiene un poquito algo puntual que cuando las van combinando dos o tres, tienen un modelo muy sólido de trabajo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la generación de nuevas características en la ingeniería de características? En el Future Engineering habíamos dicho que teníamos uno de los pasos era potenciar nuestro dataset y que ese dataset podía ser tener muchas características y después no utilizarlas todas, sino que el entrenamiento que íbamos a hacer con ese modelo
lo íbamos a ir ajustando. Y vamos a pasarle este conjunto de características, después le pasamos otro conjunto de características para ver dónde lo estabilizamos al modelo. Bueno, muy bien. Esta herramienta que nos da AutoFit, que es el Feature Selection, yo le puedo dar todo el conjunto de características que generé y que ella me haga una primera selección de las características. ¿Mm? El resultado final en este ejemplo fue que teníamos 13 características. Ven acá el shape, me dice, tenía 178 columnas y 13 características. Y él me dijo, mira, estas 7, con lo que te dejo acá en este dataset, ya son suficientes para encontrar un buen resultado. Hay un montón de procedimientos que uno puede hacer para detectar cuáles son las principales características, pero lo que les quiero decir ahí en términos generales y lo que les quiero mostrar es el hecho de que ustedes pueden entender el proceso, entender los pasos, utilizar herramientas que lo hagan medianamente automático y después con el tiempo y en función de sus necesidades, ir bajando al detalle para ver cómo hace, cómo entiende la construcción de estas nuevas características. Pero bueno, acá tienen un método que lo que podrían hacer en este caso es decirle, bueno, arranco el entrenamiento con estas 7 variables y a ver cómo me da. Porque según determinadas metodologías, vamos a ver algunas que son, la más utilizada de todas es el PCA, Principal Component Analysis, que es la reducción de la dimensionalidad de un dataset manteniendo la información de todas sus características para simplificar el entrenamiento. Hay varias técnicas que pueden utilizar esto. Pero lo importante, lo que quiero que les quede bien en claro, porque es el secreto de la ciencia de datos, es que entiendan que tienen que utilizar esto, este conjunto de herramientas que le dan una primera aproximación. Después se ajustan, después ajustamos, no tenemos ningún problema, después ajustamos. Pero después ya no corro con la necesidad de entregar un modelo. Entregué un modelo que lo puedo mejorar, sí, pero en poco tiempo entregué un modelo que ya está en producción. Ahora continúo y hago paso a paso y reevalúo todo el procedimiento que he realizado, pero con más conocimiento porque ya generé una iteración y sin la necesidad imperiosa de tener que entregar un resultado urgente. Esas son las características que ustedes tienen que entender y utilizar, porque muchas veces se entienden pero no se terminan utilizando. Es necesario que las aprendan a utilizar. Sí, sí, Javier. Sí, en lo que mostró recién, o sea, nosotros teníamos feature que habíamos generado y esto lo Claro, que hace es decirnos las que vale la pena, o sea, las que no... exactamente. Feature selection. Mediante unos cálculos estándares, siempre tener en cuenta, esto es para que entiendan, porque yo les digo, no se queden solamente con esto. Esta es una herramienta que selecciona características. Hay un conjunto de métricas de evaluación estándares que lo que hacen es
decir, bueno, si tiene determinadas características, esta feature tiene, aporta más información que esta otra característica, por ejemplo. Con lo cual, empezamos a entrar, y eso es el punto que no me quiero meter, porque ahí está la falla de la ciencia de datos. Todos te quieren explicar todo al detalle. Entonces yo acá le tendría que explicar el teorema de Shannon y la teoría de la información. Si yo me pongo a desarrollar el teorema de Shannon y la teoría de la información, lo que ustedes tendrían es un montón de conocimiento básico necesario, pero no práctico para resolver los modelos. Si ustedes quieren saber cómo funciona básicamente esta librería por adentro, Shannon, por un lado, teoría de la información y entropía de los datos. Esos son los tres conceptos que deberían entender para arrancar en esto. Perdón, profesor, una consulta. ¿Sí? ¿Por Shannon se refiere al teorema de Nyquist? No, Shannon. Ah, ok, ok, está bien. Es con lo que empieza la teoría de la información. Esperen que busco, que por acá Sí, tengo. no, como están relacionados y creo que el de Nyquist también es Nyquist-Shannon, por eso me entró Exacto, la duda. sí, pero es este. Está bien, está bien. Lo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Más o menos es, ¿cuál es la cantidad de información que ustedes ya no lo que se dio cuenta era, si vos tenías un documento A en un extremo del canal y lo tenías que pasar al otro extremo del canal, al punto B, ¿cuánta información de esa y cómo podrías hacer para codificarla para que llegue de la manera más completa posible sin ningún problema? Bueno, ahí fue su desarrollo. Que esto vino por los problemas que teníamos en los canales de comunicación cuando eran principalmente hilos de cobre. Entonces, ahí empezó toda esta movida, con lo que derivó en la teoría de la información, la entropía, la ganancia de información. ¿Mm? Entonces, cuando hablamos de ganancia de información, lo que estamos muy relacionados a la ciencia de datos. ¿Por qué? Porque yo voy a tener características. Un ejemplo simple para que todos lo entiendan es el siguiente. Si yo tengo el código postal y yo tengo otra característica que es el sexo en un dataset. Intuitivamente, sin ningún fundamento matemático, ustedes, ¿cuál me podría decir que me va a dar más información? ¿Código postal o sexo para obtener un resultado? Depende para qué, ¿no? No, en términos generales, no busquemos muchas vueltas. Pero si es, por ejemplo, para un análisis médico, el código postal no me sirve de nada. No, bueno, se supone que los dos sirven. O sea, este es el ejemplo que acaba de decir, es el que no sirve. Exactamente. El código postal, porque tiene más opciones y intuitivamente me diría que me puede dar más información que el sexo que tiene dos opciones. ¿Entienden? Es un ejemplo muy típico, es un ejemplo muy vago, no estamos viendo casos puntuales, como dijo bien nuestro compañero, si es para un análisis médico, que puede ser también para un análisis médico que el código postal no sirva. ¿Saben cómo se definió el método científico? ¿Sí, no? ¿Nunca lo escucharon? El método científico, el que se usa por inducción. Sí, sí, ¿quién fue que lo inventó y cómo lo...
mataste, no sé quién lo inventó. Fue en Inglaterra, a mediados del siglo XIX, donde había una epidemia en Londres de fiebre amarilla, me sale y no es fiebre amarilla. Cuando tenés diarrea, que te causa la muerte, Cólera. cólera, gracias. De cólera. Había una epidemia, había una epidemia, había una epidemia, y un doctor se da cuenta que la inmensa mayoría de las personas venían de un mismo código postal, es decir, de un conjunto de cuadras cercanas. Como era un médico que al parecer tenía ganas de laburar, fue hasta ese lugar y empezó a revisar. Él intuía que pasaba, era algo con los pozos de agua. ¿Por qué intuía que eran los pozos de agua? Porque las personas que venían eran de distinta clase social, eran de distintos trabajos, y lo único que compartían, porque comían distintas cosas, compartían era el agua, que todos debían beber, porque no compartían ni siquiera las mismas casas. Entonces intuía que había algo en el agua de esa zona que generaba el cólera. Empezó a revisar, a revisar, a revisar los pozos de agua y encontró que uno de los pozos de agua estaba mezclándose con los pozos asépticos. ¿Cómo hizo todo este proceso? Puso un mapa. Fue la primera vez que se hizo un modelo de esto, que parece tan simple, pero nunca se había hecho. En un mapa de la ciudad de Londres de esa época, empezó a poner alfileres clavadas en donde se reportaba un caso. Y así vio que era todo en una misma zona. Hecho esto, empieza a revisar los pozos de agua y encuentra que uno de los pozos, claramente, con las herramientas que tenía, estaba contaminado con materia fecal de algún pozo ciego que estaría ahí dando vueltas. Entonces él mira, pregona, trata de hacerles entender a las autoridades que es necesario cerrar ese pozo de agua, como un aljibe, como diríamos nosotros, donde comunitariamente se tomaba el agua. Al principio no, pero cada vez se hacía más grande el problema del cólera y moría más gente, y él seguía poniendo alfileres donde se iban produciendo los casos de cólera y iba muriendo la gente. Y se seguían en esa zona, hasta que dijeron, bueno, antes que nada, total, cerrar un pozo de agua no es nada. Lo cerraron y a los pocos días desapareció la, la epidemia de cólera. Y ahí arrancó el método científico. Un punto interesante es que lo quisieron refutar porque una persona murió a un par de kilómetros de cólera y fue una sola persona. Entonces fue hasta ese lugar porque no se repitió más, una sola persona. Entonces le decían que su método no era consistente. Buscó a los familiares de esa persona, se dieron cuenta y se dio cuenta que el hijo vivía en la zona donde estaba el cólera y le había llevado el agua sin querer a la madre para que beba, y eso es lo que le había producido la muerte a la madre. Y ahí está cómo se inicia pero el primer método científico donde se trata de llevar con cierta rigurosidad el análisis de los datos para llegar a una conclusión. Así que eso era lo que así inició todo. Pero volviendo a esto, lo que les quería comentar con esta librería es lo siguiente.
Acuérdense siempre de este concepto. La ciencia de datos automática no es una ciencia exacta, no es una ciencia perfecta y no lo va a poder ser nunca por el concepto que habíamos hablado recién de los datos. Las distribuciones internas en los conjuntos de datos son distintas. ¿Por qué? Porque vienen de distintos orígenes, con distintas interacciones, son distintas. Punto. No tenemos forma de cambiarlo. Eso. Entonces, cuando nosotros vemos herramientas que tratan de estandarizar algo, son estandarizaciones y esas estandarizaciones sirven hasta cierto punto. El grano más fino no lo van a poder resolver y si lo resuelven es simplemente de casualidad y no por lo exacto, la rigurosidad de la herramienta, sino porque se dio. Dicho esto, cuando yo le digo estas 7 características que nos da, no es que son realmente la mejor combinación para encontrar un método, un algoritmo que me dé el mejor resultado al evaluar, en este caso, perfiles de vino. Puede ser otra combinación, pero lo que me dio rápidamente con 3 líneas de código que escribí, el primer dataset que puedo empezar a probar. Y ese es el concepto que se tiene que llevar. No es la herramienta que va a solucionar todos sus problemas. Pero rápidamente van a tener algo con lo cual poder arrancar. ¿Y después qué hacemos? Perfecto, después aceleramos y nos dedicamos a corroborar si de estas 13 características, estas eran las 7. Pero en primer momento ya tengo un conjunto de datos por donde empezar. Es como el síndrome de la hoja en blanco del escritor. Todos los escritores dicen que es más difícil arrancar cuando tienen la hoja en blanco que cuando ya empezaron a escribir. Cuando ya arrancan la escritura es como que va fluyendo todo. Acá pasa exactamente lo mismo. Ya no estoy en la hoja en blanco, ya tengo algo para empezar y con lo cual puedo entregar la información. ¿Estamos hasta acá? ¿Lo vemos? Acá sí. Excelente. Después vimos otra herramienta, Flam, que es para exactamente lo mismo, trabaja distintos modelos. Lassi Predict es otra de las herramientas. Ustedes acá elijan la que ustedes quieran. Yo los invito a que trabajen con varias de estas herramientas y después tomen un modelo de votación y después trabajen, porque muchas de estas, aunque trabajen en este caso, trabajan sobre Scikit-Learn, que es la misma herramienta que trabaja PyCaret y Teapot. Todas estas trabajan sobre la misma herramienta. Muy bien, eso que ustedes están viendo, dicen, bueno, es la misma herramienta subyacente, ¿por qué la voy a utilizar? Porque la encaran de distintos modelos, de distintos puntos de vista. Por ejemplo, Lassi Predict lo que hace es trabajar de la misma forma o de una forma muy similar que trabaja PyCaret, pero arranca con distintos parámetros de configuración, con lo cual ustedes pueden tener una ventaja. Por otro lado, Teapot, que trabaja también con el subyacente de Scikit-Learn, trabaja con la programación genética. Entonces, están atacando un problema desde N cantidad de puntos de vista distintos, lo que permite a ustedes tener una mayor certeza
de cómo tendríamos que dar un resultado. Y si después los pasan todos en producción y hacen un algoritmo de votación, tienen bastante certeza. Bueno, series de tiempo habíamos visto algo, pero quiero pasar a esto. Hasta acá lo que nosotros estuvimos viendo es intentando que este proceso de ciencia de datos sea lo más automático posible. Tenemos herramientas en mayor o en menor medida, con mayor o menor experiencia, pero tenemos un proceso en el cual sabemos cuáles son los pasos. Número 2, sabemos qué herramientas podríamos llegar a utilizar en cada uno de estos pasos y cómo combinarlas para tener en poco tiempo un resultado equivalente a un científico de datos semi-senior. Y cuando nosotros nos sentamos semi-senior, vamos a hacer resultados de un super senior. ¿Está? Hasta acá tenemos este ciclo cerrado. Lo único que nos falta es práctica. Tenemos que dedicarnos a ver los notebooks que tienen y hacer conjuntos de prueba, evaluar, repetir, avanzar un paso, retroceder dos, pero con esto ustedes ya tienen gran parte del proceso resuelto. No hay más que eso. Ahora bien, una de las cosas que yo les había dicho, si no fue en la primera, le fue en la segunda de las clases, es lo siguiente. Cada vez ustedes van a tener menos posibilidad de ser o ingenieros en datos o científicos de datos itinerantes. ¿Qué quiero decir cuando digo itinerantes? Es agarrar e ir caminando de empresa a empresa, saltando de empresa a empresa y hacer modelos de ciencia de datos, y un día para la banca, otro día para las empresas de seguro, otro día para una ONG, otro día para empresas de energía, otro día para empresas de retail, otro día para una empresa que tiene una plataforma de e-commerce. Cada vez, o sea, el tiempo, ustedes están entrando en un momento en que eso cada vez es más difícil. ¿Por qué es más difícil? Porque va habiendo cada vez más gente que se va capacitando en esto y se van especializando en distintas áreas. 4 años atrás, 5 años atrás, yo hacía modelos de cualquier cosa. Golpeaba en la puerta, lo hacía. ¿Por qué? Porque eran todos muy básicos. Eran tan básicos los modelos que teníamos que hacer que entender la industria, lo poquito que teníamos que entender para poder darle un resultado satisfactorio, se basaba en tener algo de sentido común. No tenías que ser un experto en la industria. Siempre cuento un mismo ejemplo, una empresa a la que le vendimos servicios hace 5 años atrás, o 6 años atrás, era una empresa de venta por catálogo, las revistitas que se piden a revendedoras, ¿sí? Una de las empresas principales de esto. Yo no tenía ni la más mínima idea de todo ese mundo. Pero claro, al no tener nada ellos, nos contactaron, me lo explicaron en una tarde el modelo de negocio y ya estaba. Tomamos unos datos y a los 3 meses habíamos entregado un proceso y un modelo y ya estaban todos felices y contentos. Y así seguimos un tiempo como es esto, ¿no? Hasta que un momento se termina y se pasa a otro lado porque N cantidad de cosas, pero no tenía que conocer
de eso. Y al mismo tiempo que estaba con el retail, estaba trabajando con una compañía de seguros y estaba trabajando con una petrolera. Hoy es casi imposible que se pueda dar ese trabajo, esa misma forma de trabajo. ¿Por qué? Porque vos vas a tener que conocer la industria de la venta por catálogo mucho mejor, porque los primeros modelos, los modelos más simples, los más evidentes, ya los tienen las empresas. Los modelos más evidentes con los que trabajan las compañías, disculpen, las compañías de seguro, ya los tienen en producción. Y lo mismo las empresas de energía. Ya los tienen todos. Entonces, ahora van a tener una oportunidad grandísima si ustedes se especializan en alguna industria. ¿Estamos? Hoy la ciencia de datos pasa por especializarse en alguna vertical y tener el conocimiento de esa vertical para poder dar resultados asociados a eso. Cada uno tendrá su propio gusto, sus propias características de trabajo, harán lo que tengan, se especializarán en lo que cada uno les guste. Yo lo que les voy a dar es una receta para que ese proceso de especialización en esa vertical lo puedan llevar adelante de manera satisfactoria y rápida. La forma de trabajar con esto es, además de haber visto todo lo que vimos hasta ahora y entender todo el proceso y las herramientas, por ejemplo, si ustedes quisieran especializarse en marketing y vender servicios de ciencia de datos, de machine learning, en el área de marketing, ¿qué es lo que tienen que trabajar? Bueno, lo que tienen que buscar es librerías que automaticen el proceso marketing analytics, machine learning, marketing, el proceso de marketing. Esta, por ejemplo, es una herramienta que adentro tiene un montón de modelos que se especializan en un área puntual del marketing, que es la toma de decisiones de precios. Esta es otra herramienta para generar modelos de marketing mix, es donde tiene que ir la publicidad y demás, en Python de ciencia de datos. Cuando ustedes buscan este conjunto de herramientas, van a ver que tienen los ejemplos, lo pueden utilizar, pueden empezar a trabajar con ello. Ven, acá les explica. Y esto es lo que le permite a ustedes generar un conocimiento de manera más rápida en el área en que ustedes quieren. Sumado al conocimiento genérico de ciencia de datos, más las herramientas que tienen acá, cuando ustedes ven esto y dicen, ah, mira, ya hice un ejemplo, ya lo entendí, está utilizando este modelo. Ah, lo puedo enganchar con esta librería que tiene muchos más modelos que esto. Y esa es la forma en la cual ustedes rápidamente pueden especializarse en un área puntual de la ciencia de datos para trabajar y tener y ganar mercado y poder dedicarse a eso. Ese es el concepto que tienen que por lo menos generar. Esa sería la metodología de trabajo general con la cual ustedes tendrían que continuar. La ciencia de datos tienen que trabajar las herramientas que tienen en los notebooks, entenderlos, seguirlos, masticarlos, hacer pruebas. Ahí ya tienen
en el EDA tienen el lugar, el grinder de Kaggle para que puedan trabajar. Y una vez que dijeron eso, una vez que ya entienden eso, tienen que dedicarse a buscar qué área quieren trabajar, en qué área quieren ser fuertes. No pueden ser fuertes en todos lados, tienen que especializarse en una o dos áreas a lo sumo. Y dentro de esa área empezar a investigar. Primero, buscando herramientas que automaticen de Machine Learning para esa área bastante de proceso. Y segundo, investigar los avances que hay en Machine Learning en esa área. Con eso, ustedes van a poder hacer una cartera de proyectos lo suficientemente interesante para presentarse en un trabajo y poder decir, esta es mi cartera de proyectos y yo trabajo en esto. Y ahí es la forma como saltear ese impedimento que les pidan 2 años, 3 años de experiencia. Esta es mi cartera de proyecto. Cuando se presentan, suman el link con su GitHub o GitLab, donde muestran todos los proyectos con los cuales ustedes han trabajado en esto. ¿Que los hicieron ustedes? Sí, pero los hicieron ustedes, no hay problema. No es necesario que los tengan hechos en otra empresa. Lo que necesitan cuando se les pide experiencia, que puedan demostrar de manera fehaciente que han hecho algo en la industria. Y ahí lo tienen ustedes. Y esa es la forma de entrar a este mundo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por mi parte no. ¿Se sienten seguros de buscar trabajo en ciencia de datos? Por mi parte no. No, bueno, porque tenés que practicar un poco más, Lisandro, pero ya tenés todas las herramientas. Aunque Claro. ustedes no lo crean, está mucho más adelantado que muchas personas que dicen que trabajan en el rubro y que dicen tener un cierto grado de experticia. Aunque ustedes no lo crean, tienen mucho más conocimiento que ellos. Entonces tienen que poder animarse. Elijan, traigan para el viernes o para el lunes de la próxima semana áreas donde les gustaría trabajar. ¿En qué área les gustaría especializarse para que hagamos una pequeña búsqueda y tengamos una visión del conjunto de herramientas con el cual podríamos trabajar? ¿Está? Dale, dale. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Bueno. em, listo. Nos vemos el próximo viernes entonces, que ya son casi las 9. Dale. Hasta Nos luego, vemos, profe. profe. Hasta luego. Suerte.